Hermanos, que nuestro Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Disculpen, hermanos, voy a volver a empezar. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén. ¿Notaron la diferencia? Hace un tiempo para acá decidí solamente utilizar la palabra Dios, sin añadirle ningún pronombre, como mí o nuestro, porque siento que de esta manera admito que hay más de un Dios. Si estoy convencido de la existencia de un solo Dios, ¿por qué la necesidad de diferenciarlo? Haciéndolo, indirectamente admito que existe otro u otros dioses, cuando en la Biblia es claro que solo existe un solo Dios. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y añade, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que hablando con propiedad, les digo que nuestro Dios, que Dios nos continúe bendiciendo. El título de este mensaje es El poder de la fe. Presten atención, hermanos, al final voy a preguntar a ver quién recuerda el título. El poder de la fe. Se ha hablado mucho de la fe, pero nunca, hermanos, debemos de hablar del poder maravilloso de la fe. La fe mueve montañas, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y para nosotros los cristianos, que regimos nuestras vidas a través del Nuevo Testamento, la fe es muy importante. Tanto que el escritor de los Hebreos dice en el capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin fe es difícil agradar a Dios. Tampoco dice que es trabajoso o dificultoso. El escritor va más allá y sentencia que sin fe es imposible agradar a Dios. Para los que nos gustan las estadísticas, la palabra fe aparece en 241 ocasiones en toda la Biblia. Solamente 3 en el Viejo Testamento y 238 en el Nuevo Testamento. Estos datos son según la Biblia Reina Valera, revisión del 1960. Con esto vemos la importancia de la fe para el cristianismo. Pero, ¿qué es fe? ¿O cuál es la definición de fe, hermanos? En Hebreos, el capítulo 11, verso 1, nos contesta esta pregunta y nos dice: ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Buscando en internet la definición de la palabra fe, encontré: fe, creencia en algo sin la necesidad que haya sido confirmado por la experiencia o la razón, o demostrado por la ciencia. Un ejemplo de fe es que yo, al igual que muchos de los que estamos aquí en esta mañana, creo y estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué lo creo, hermanos? Porque Jesús lo dice en Mateo 18:20, donde Jesús hablando dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. No puedo verlo, no puedo probarlo científicamente, pero sé que está aquí. En la Biblia hay muchos relatos de fe, donde hombres y mujeres tuvieron fe y esa fe les resultó en grande bendición para sus vidas. Hoy quiero hablarle de 3 historias que aparecen en la Biblia, las cuales son mis favoritas, donde se ve manifestado el poder sin límites de la fe. Empezamos con un suceso maravilloso, donde 3 jóvenes protagonizaron una historia de fe y valentía. Hermanos, para ser un cristiano fiel, seguidor de la voluntad de Dios, hay que ser valientes. Daniel, capítulo 3, verso 14 al 25 dice, presten atención, hermanos. Habló Nabucodonosor y les dijo:
Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sentados, sueltos, que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. ¡Wow! Tremenda historia. Un verdadero ejemplo de valor y fe. Mi versículo favorito en esta historia es el 18 y quiero volverlo a leer comenzando en el verso 17. Daniel 3, 17, 18. Y he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo, y de tu mano nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, mira, rey, prefiero hacer la voluntad de Dios que obedecer tu mandato. Y yo estoy seguro que Dios tiene el poder de librarme del fuego y de tu mano. Él puede hacerlo si Él quiere. Pero si no lo hace, no importa. Como quiera, voy a serle fiel. Qué demostración maravillosa de fe, compromiso y valentía. Cuando uno está comprometido de corazón a hacer y obedecer la voluntad de Dios, la obedece sin condiciones. ¿Cuál sería nuestra respuesta si nos encontrásemos en una situación similar? ¿Negaríamos a Dios? ¿O diríamos: Dios, si tú me sacas de esta, entonces sí voy a hacer tu voluntad? Esa es la clásica respuesta cuando nos encontramos en una situación difícil. Muchas veces tenemos el atrevimiento de exigirle a Dios o condicionar nuestra obediencia a que Él primero nos resuelva nuestros problemas. Como si por obedecer o hacer la voluntad de Dios estamos haciéndole un favor a Dios o que lo estamos beneficiando de alguna manera. Hermanos, el único que se beneficia al hacer la voluntad de Dios es el que la obedece, nadie más. Las enseñanzas bíblicas son un estilo de vida saludable y beneficioso para el individuo y para la sociedad. Tanto que la mayoría de las leyes
establecidas por los gobiernos que dictan el comportamiento de los hombres y las mujeres en la sociedad están basadas en la Biblia. Obedecer al pie de la letra todos los mandamientos y enseñanzas que aparecen en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos dan un doble beneficio. Una vida tranquila, colmada de bendiciones aquí en la tierra, y cuando partamos, una vida eterna en los cielos, disfrutando del poder y la presencia de Dios. Así que, hermanos, como dije anteriormente, cuando uno está comprometido de corazón a obedecer la voluntad de Dios, la obedece sin condiciones. Para lograr desarrollar esta actitud, toda nuestra vida debe estar sumergida en la fe. La próxima historia que vamos a mencionar en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 8, verso del 5 al 13. Y presten atención, hermanos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, lo maravilloso de esta historia es precisamente eso, que Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El hecho de que a algunos de ustedes y a mí nos maraville la fe de este centurión es una cosa, pero el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, se maraville es otra cosa muy diferente, hermanos. Notamos en esta historia que la fe de este hombre provoca en Jesucristo el deseo de cumplir su petición. En todos los relatos que hay en la Biblia, notamos que cuando hay fe de parte del protagonista de la historia, siempre el poder de Dios actúa en su beneficio. Un ejemplo es el leproso que se le aparece a Jesucristo en el verso 2 del capítulo 8 de Mateo, donde le dice: si quieres, puedes sanarme. Tratemos de recrear esta escena en nuestra mente. Llega este hombre enfermo, se acerca a Jesucristo y sin más le dice: si quieres, puedes sanarme. Esta demostración contundente de fe y directa provoca una reacción positiva de parte de Jesús, el que tocándole le dice: quiero, sé limpio, y su lepra desapareció. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, para conseguir el favor de Dios necesitamos tener mucha fe en nuestros corazones. Es fácil y sencillo hablar de fe, pero tenerla y practicarla es lo que realmente trae bendición a nuestras vidas. La tercera y última historia de la que hablaremos en este día se encuentra en Marcos, capítulo 5, verso 25 al 34. Presten atención, hermanos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía
y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En este relato notamos el poder sin precedentes de la fe. Lo que llama la atención en esta historia es que aunque esta mujer fue sanada por el poder de Dios que hay en Jesús, Jesús no fue el que tomó la decisión de sanarla. En este caso, la fe entró en contacto directo con el poder de Dios. La fe de esta mujer provoca que el poder de Dios que hay en Jesús la sane sin que Jesús intervenga. En todos los demás casos de sanación, Jesús escuchaba y analizaba la situación de fe del individuo y luego procedía a sanarlo o cumplía su petición. En otra versión de esta misma historia, esta vez en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 8, versos 45 y 46, dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y con los que él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Hermanos, el poder de Dios que hay en Jesucristo reacciona solo cuando entra en contacto con la fe. Analizando un poco la situación de esta mujer, notamos que estuvo muchos años enferma y que había gastado todo el dinero que poseía en médicos para tratar su condición, y aún así continuaba enferma. Ya no le quedaba nada, solo la fe. ¿Cuánto nos hemos sentido así en algún momento en nuestras vidas? En muchas ocasiones, la fe es lo único que nos queda, pero al mismo tiempo, hermanos, la fe es nuestra arma más poderosa. Con estas tres historias confirmamos el poder de la fe. La fe liberó a tres jóvenes que estaban en una situación de extremo peligro. La fe de un hombre provocó que su siervo se sanara. La fe de una mujer resultó en su propia salvación. Ya sea que estemos en peligro, ya sea que pidamos por un ser querido o por nosotros mismos, la fe es la herramienta que necesitamos para que nuestra petición sea cumplida. Pedir con fe no es otra cosa que pedir creyendo de corazón que Dios cumplirá nuestro deseo. Jesús lo dijo en Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Creen esto, hermanos? ¿Lo creen de corazón? Yo lo creo. Ya hemos hablado de la fe que derrama bendiciones a nuestras vidas, pero no quiero terminar sin hablar de la fe que provoca la vida eterna. La fe de creer sin duda en nuestros corazones que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, esa es la fe que salva vidas y garantiza la vida eterna. Aunque nos parezca extraño,
Muchas personas, millones incluso, leen la Biblia y solo ven a Jesús. Nosotros, los cristianos, leemos la Biblia y podemos ver a Jesucristo. La diferencia es que ellos no reconocen el lado divino de Jesús y nosotros sí. Creer que Jesús hizo todos los milagros que hay en la Biblia es bueno. Creer que Jesús fue un gran maestro es bueno. Creer que Jesús se preocupó y ayudó a los pobres y desamparados es bueno. Creer que las enseñanzas de Jesús fueron tan profundas y aceptadas que luego de 2000 años todavía las seguimos usando es bueno. Creer que Jesús fue un mártir y un gran profeta es bueno. Creer que Dios usó a Jesús durante su estadía aquí en la tierra es bueno. Creer incluso que el poder de Dios estaba en Jesús es bueno. Creer todo esto, hermanos, es bueno. Pero si lo dejamos hasta ahí, no es suficiente para salvar nuestras vidas y heredar la vida eterna. Hermanos, lo que realmente salva nuestras vidas es creer de corazón y con fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. En Mateo, el capítulo 3, 16, verso 13 al 16 dice: Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Hermano y amigo que me escucha en esta mañana, si tú, al igual que yo, crees de corazón y con fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, te invito para que pases al frente y lo confieses delante de los hombres. Y Él te confesará a ti delante de Dios allá en los cielos. Jesús lo prometió en Mateo 10, 32, donde nos dice: a cualquiera pues que me confesase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, durante la preparación de este mensaje, mientras ensayaba esta frase, incluso ahora que la estoy diciendo, siento escalofríos. Y no es para menos. Aproximadamente 2000 años atrás, en los comienzos de la iglesia, hacer una aseveración como esta podía significar en una sentencia a la pena de muerte. Y casi nunca era una muerte rápida. Muchas veces eran echados a los leones, crucificados o muertos a pedrada. Los cristianos del primer siglo demostraron su valentía al confesar a Jesucristo sin importarle las consecuencias. En nuestros días es muy diferente, hermano. Lo peor que quizás nos podrá pasar es recibir la burla de algún grupo pequeño de personas, porque en la actualidad, en el Puerto Rico que nos tocó vivir, aún los no creyentes ven con buenos ojos a las personas que deciden seguir a Cristo. Aún así, hermanos, para ser un cristiano hacedor de la voluntad de Dios, hay que ser valiente. Es por eso que hoy, en este día, en esta hora, amigo, amiga, yo te invito a que seas valiente. Pasa al frente, confiesa a Jesucristo como Hijo de Dios, bautízate para perdón de los pecados y recibe la bendición de Dios desde este día, y cuando partas disfrutarás de la vida eterna. Que Dios nos continúe bendiciendo. Una cosa más. ¿Quién me puede decir el título del mensaje? Muy bien. Que Dios nos continúe bendiciendo. El Señor nos siga bendiciendo rica y poderosamente en esta preciosa mañana.